Fue el día de mi 20º cumpleaños cuando me compró una bola de cristal que costaba 38 yuanes, pero pagó más de 2.000 yuanes de matrícula para una estudiante más joven de su universidad. Yo solo me quejé un par de veces, y él volvió a mencionar la ruptura. En ese momento, ya no pude aguantar más. Capítulo 01. En mi 20º cumpleaños, invité a todos a cenar. Entre el bullicio y los vítores, apagué las velas del pastel. Todos los rostros frente a mí brillaban de emoción. Incluso Agustín, que solía ser serio y reservado, tenía una leve sonrisa en los ojos. Mi mejor amiga Celine dijo: «Hora de dar los regalos. Outem, ya sabes que estoy sin dinero, así que no te importe que el mío sea barato». Le di un pequeño puñetazo juguetón y acepté feliz el diario que me regaló. Los demás fueron entregando sus regalos uno tras otro, como les había avisado con antelación. Incluso el regalo más caro era solo un labial de MAC. Cuando todos terminaron, todas las miradas se dirigieron a Agustín, como mi novio. Él era el segundo protagonista del día. La sonrisa de antes aún se mantenía en la comisura de sus labios cuando extendió la mano y me entregó una bolsa. Dentro había una caja de papel áspero. Mis expectativas cayeron de inmediato. Cuando la abrí, el corazón se me hundió hasta el fondo. Era una pequeña bola de cristal, de esas que se nota a simple vista que han sido compradas sin pensar en una tienda de conveniencia del campus. Al darle la vuelta, la etiqueta de precio de 38 yuanes en la base ni siquiera había sido retirada. Era como una burla cruel, riéndose de mí. «Mira, esto es todo lo que vales para él». Apreté la bola de cristal con fuerza. Los bordes ásperos de la base se clavaron dolorosamente en la palma de mi mano. Forcé una sonrisa. «¿Este es mi regalo de cumpleaños?». Había trabajado a tiempo parcial durante 2 meses en verano y ya le habían pagado. Incluso había dicho antes que prepararía algo con cuidado. Agustín frunció ligeramente el ceño. Bajo la mirada de todos, un rubor de vergüenza se extendió por su rostro claro. Los dedos que colgaban a su costado se cerraron en puños. Guardó silencio, pero Elena se levantó y dijo con timidez: «Outem, Agustín sabía que te gustan los cristales, así que eligió este especialmente para ti. ¿No acabas de decir que, sin importar si un regalo es caro o barato, te gustaría igual?» Agustín la miró. Un destello de gratitud pasó por sus ojos. La línea tensa de sus labios se relajó un poco. En ese instante, la injusticia y los celos subieron como una ola ardiente. Me reí con sarcasmo. «Me compra una bola de cristal de 38 yuanes, pero paga 400 yuanes de matrícula por ti como su novia. ¿Ni siquiera tengo derecho a preguntar por eso?». Elena retorció los dedos, con los ojos enrojecidos. «Outem, te devolveré ese dinero». Agustín realmente no tenía dinero. Incluso usó su tarjeta de crédito para ayudarme, así que al final era dinero prestado. Eso lo hacía aún más difícil de aceptar. Mi mirada se volvió afilada por la rabia. «¿No tienes padres? ¿Por qué tiene que ser mi novio quien pague tu matrícula?». El rostro de Elena se quedó pálido, y las lágrimas comenzaron a caer de inmediato. El ceño de Agustín se frunció aún más. Me agarró de la muñeca, con la voz helada. «Outem, discúlpate con Elena. No todo el mundo nace con la vida resuelta como tú». Todo mi cuerpo se tensó. Hice todo lo posible por no llorar y solté una risa suave y burlona. «Nacer con suerte, ¿cómo puede ser eso culpa mía?». Rara vez respondía con tanta dureza. Agustín se mostró molesto, pero suavizó un poco el tono. «Outem, los cumpleaños son todos los años, pero la matrícula es algo serio. Te lo prometo. Cuando reciba el pago por las tutorías el próximo mes, te compensaré». Bajé la mirada hacia mi mano. Me estaba agarrando demasiado fuerte. Mi mano derecha ya se había puesto morada por la mala circulación. Me zafé de un tirón y lo miré fijamente a los ojos oscuros. «Agustín, ¿de verdad crees que me falta un regalo que cuesta apenas unas decenas de yuanes?». Lo que me importaba era que no me había puesto en el lugar más importante, y que su actitud hacia Elena era demasiado íntima. La diferencia entre nuestros orígenes familiares siempre había sido su punto débil. Esa frase apuñaló de lleno su orgullo inflado. El color se desvaneció de su rostro, y sus ojos parecieron congelarse al instante. «Outem, quizás simplemente no somos adecuados el uno para el otro. Si quieres romper, no voy a aferrarme a ti». Capítulo 02. Otra vez lo mismo. Tragué con fuerza toda la injusticia y la rabia que tenía en el pecho y asentí con calma. «Está bien, entonces terminemos». La expresión de Agustín era de puro desconcierto, porque en el pasado, cada vez que sacaba la carta definitiva de romper, yo me volvía obediente de inmediato y dejaba de hacer dramas. En realidad, mi estado mental ya estaba a punto de colapsar, así que dije que quería estar sola un rato y salí corriendo del reservado. El aire exterior estaba sombrío y húmedo, igual que mi corazón en ese momento. Quise pedir un taxi,
Pero entonces me di cuenta de que había dejado el teléfono en el sofá. No llevaba dinero en efectivo encima y, mientras dudaba si volver o no, una voz sonó a mi espalda. Autumn, hablemos bien las cosas. Me giré y vi a Agustín. Las luces de neón multicolores lo iluminaban intermitentemente, y no lograba distinguir su expresión con claridad. En mi interior brotó un pequeño atisbo de esperanza. ¿Ha venido a retenerme? Autumn, Elena también salió apresuradamente mientras bajaba las escaleras. Dijo: Autumn, no lo malinterpretes. Agustín y yo nos conocemos desde pequeños. Yo siempre lo he visto como a un hermano mayor. Van. No había terminado de hablar cuando pisó mal un escalón y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Agustín se dio la vuelta para mirarla. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, frágil y lastimera. Agustín, no te preocupes por mí, estoy bien. Agustín dudó un instante y luego me dijo: Autumn, quédate aquí, no te muevas. Voy a ver cómo está. Lo vi trotar hacia ella, ayudarla con cuidado a levantarse y luego subirle el pantalón para revisar su rodilla. De forma instintiva recordé cuando aprendía a manejar un scooter eléctrico y, sin querer, choqué contra una barandilla oxidada. Me arranqué un buen trozo de piel del empeine y se me hinchó como un panecillo. Era de noche y la clínica del campus ya estaba cerrada. Yo pensé que no pasaba nada con dejarlo para el día siguiente, pero cuando Agustín se enteró, salió corriendo desde la sala de estudio. Convenció al estricto encargado del dormitorio y fue directamente a mi residencia. Me cargó a la espalda desde el 5º piso y me llevó así hasta la entrada del campus para tomar un coche. Autumn, hay que tratarlo cuanto antes. Si se infecta con tétanos, podrías morir. No quiero que te pase absolutamente nada. Me había amado. Quizá incluso todavía me ama. Pero ver con mis propios ojos cómo copiaba esa ternura que antes era solo mía y se la daba a otra persona, me provocó un asco físico imposible de contener. Di 2 pasos atrás y, al darme la vuelta para irme, vi claramente cómo Elena levantaba la mirada y me lanzaba una ojeada. Pero no solo no le recordó nada a Agustín, sino que además soltó un fuerte jadeo de dolor, como si fuera para resaltar aún más mi situación. El cielo decidió ponerse a llover justo en ese momento. No tenía paraguas, ni teléfono, ni dinero. Mi ánimo estaba por los suelos, y caminé sin rumbo bajo la lluvia. Entonces, un Mercedes-Benz clase G se deslizó hasta detenerse a mi lado. La ventanilla bajó, revelando el rostro burlón de Alan. Capítulo 03. Claramente no era miope, pero llevaba unos llamativos lentes de montura dorada. Tenía una colilla sin encender entre los labios y estiraba el cuello para mirarme con regodeo. Vaya, pero si no es nuestra flor del campus. Autumn, ¿cómo es que estás empapada como una rata? ¿Dónde está ese novio perfecto tuyo? ¿Tan de postureo? En el asiento del copiloto había otra chica, vestida de forma provocativa, con medio pecho prácticamente apretado contra el aire. Me lanzó una mirada y habló con una voz pegajosa. Alan, ¿esta estudiosa con pocas luces? Tiene pinta de que la han abandonado. TSK. De verdad, cuando uno tiene mala suerte, hasta la mierda te cae encima. Justo estaba a punto de devolverles el golpe con palabras cuando Alan le dio una bofetada en la parte trasera de la cabeza a Billy. La sonrisa desapareció de su rostro y su expresión se volvió gélida. Cierra tu asquerosa boca. ¿Desde cuándo te toca a ti hablar de ella? Bájate. Billy se quedó atónita. Alan, ella te rechazó tantas veces, ¿no me digas que todavía vas a ser su pagafantas? Cualquier hombre normal habría explotado al oír eso, pero el cerebro de Alan funcionaba distinto. Sonrió con descaro. Pues claro, justamente voy a ser su pagafantas. Billy se quedó boquiabierta, furiosa. Abrió la puerta y se bajó del coche, corriendo bajo la lluvia. Alan se quitó las gafas y me miró sonriendo. Diosa, ¿a dónde vas? Este pagafantas te lleva. En realidad no quería subir a su coche, pero Agustín ya había doblado la esquina y corría en mi dirección. Lo tomaría como si fuera un coche de aplicación. Luego le pagaría el doble. Cuando el coche pasó junto a Agustín, Alan redujo la velocidad a propósito y sonrió con una satisfacción descarada. Agustín, qué casualidad encontrarte aquí. Voy con prisa para llevar a alguien. Si no, hasta me quedaba a cenar contigo. Cuando Agustín me vio en el asiento del copiloto, su rostro se quedó completamente pálido. Alan siempre había sido una espina clavada en su corazón. Capítulo 04. Los dos eran grandes celebridades de la Facultad de Informática. Agustín era el típico, guapo, capaz y sufrido, perdió a su padre desde pequeño. Tenía un carácter estable, era trabajador y muy disciplinado. Alan, en cambio, provenía de una familia poderosa. Sus padres lo consentían, y él era ostentoso, frívolo y despreocupado. Cuando otros iban a clase, él dormía. Cuando otros se encerraban en la biblioteca, él jugaba videojuegos.
pero cuando llegaban los exámenes finales, se pasaba 15 días estudiando intensivamente en la biblioteca, y las notas que sacaba podían competir perfectamente con las de Agustín. Además, en su momento Alan me había cortejado de forma muy llamativa. Durante un tiempo, Agustín incluso llegó a pensar que quizá yo podría sentirme atraída por ese tipo de chico malo como Alan, pero nunca me enamoré del Alan que se tomaba la vida a la ligera. Yo siempre había sido una pequeña princesa muy querida, y quizá precisamente por eso me sentía más atraída por alguien como Agustín, esforzado y contenido. Después de empezar a salir, para que Agustín se sintiera tranquilo, no volví a tener ningún tipo de relación con Alan. Lo bloqueé de mis contactos e incluso evitaba a propósito cualquier ocasión en la que él pudiera aparecer. Durante el trayecto, Alan no paraba de hablar. Yo no tenía ánimos para prestarle atención y giré la cabeza para mirar por la ventana. La ropa mojada me daba un poco de frío. Temblé en silencio y, al poco rato, noté que la temperatura dentro del coche subía. Resultó que Alan había encendido la calefacción. Llevaba una chaqueta gruesa y ya tenía la frente cubierta de sudor. Al verme mirarlo, arqueó una ceja. ¿Qué tal? ¿No soy más considerado que Agustín? Tenía ganas de estamparle una bofetada. Durante la pandemia, la universidad tenía un control muy estricto, pero no sabía qué método había usado Alan. Aquel ostentoso Mercedes-Benz Clase G me dejó directamente en la puerta del dormitorio. Cuando estaba a punto de bajar, me dijo que esperara. Él salió disparado del coche y me abrió la puerta. Una diosa debe tener el trato de una diosa. ¿Cómo va a abrir ella misma la puerta? Me quedé un poco sin palabras. Gracias. Cuando recupere el móvil, te transfiero el dinero por Alipay. Él respondió con una sonrisa despreocupada. Perfecto. Me di la vuelta para subir, pero me llamó y me lanzó una caja, bajo la luz amarillenta de la farola frente al dormitorio. Sonreía de forma radiante. Oh, Tem, feliz cumpleaños por tus 20 años. No lo preparé con antelación, así que toma esto como regalo. Capítulo 05. Al volver al dormitorio y abrirla, encontré una caja de caramelos de colores, tipo arcoíris. Por el envase, parecían importados. Cogí uno al azar y me lo metí en la boca. El sabor dulce se derritió entre mis labios y dientes. No estaba mal. Al menos lograba aliviar un poco la amargura que llevaba dentro. Más de una hora después, mis compañeras de cuarto también regresaron y todas me consolaron, diciéndome que lo tomara con calma. Agustín y yo habíamos tenido muchos conflictos antes, salvo Céline. Nadie más creía de verdad que esta vez fuéramos a romper. Céline me devolvió el teléfono. En WeChat no había ningún mensaje de Agustín. Le transferí a Alan 100 yuanes por Alipay. Casi al instante respondió: «Qué generosa, jefa. Añadámonos en WeChat. Si necesitas chofer, estoy disponible cuando quieras». Lo rechacé, pero a la mañana siguiente, al despertar, descubrí que había robado la energía de mi bosque virtual y además había apaleado sin piedad a mi pollito virtual, por pura costumbre. Aunque no tenía clases por la mañana, a las 7:30 ya estaba en el comedor. Antes, a esa hora, siempre acompañaba a Agustín a desayunar. Entre tanta gente, lo vi de inmediato, como de costumbre. Ya había comprado 2 desayunos. Incluso había ido expresamente fuera del campus a KFC. Normalmente no se permitía algo tan lujoso. El tiempo estaba refrescando, pero él seguía vistiendo una camisa blanca gastada por los lavados. Su figura era delgada pero erguida. Sus ojos oscuros me miraban en silencio, como siempre, esperando a que yo me acercara primero y le sonriera dulcemente. Tiré ligeramente de la comisura de mis labios y caminé hacia él. La frialdad de su boca se suavizó, y en sus ojos apareció un brillo cada vez más intenso, como el cielo exterior teñido por la luz del amanecer. Al pasar junto a él, aceleré el paso, dispuesta a cruzarlo como si fuéramos completos desconocidos. La sonrisa de Agustín se congeló, me agarró de la muñeca, y su nuez de Adán subió y bajó con fuerza. «Oh, Tem, ¿sigues enfadada?» Era la primera vez que, en medio de un conflicto entre nosotros, bajaba su orgullosa cabeza. Reprimí el dolor que me atravesaba y hablé con calma. «Agustín, ya hemos roto. Fuiste tú quien lo propuso». Capítulo 06. Agustín apretó aún más la mano, con la voz ronca. «Oh, Tem, después de una noche, ¿todavía no te has calmado? Elena y yo solo tenemos una relación de hermanos. No seas tan mezquina. Alan no tiene buenas intenciones. Aléjate de él». Ja, su doble rasero era realmente descarado. La reproche en sus ojos era como si me cubrieran la cara con una lámina de plástico, dejándome sin aire. Di 2 pasos atrás, respiré hondo y señalé un vaso de leche de soja que había sobre la mesa de al lado. «Agustín, mi amor por ti es como esta leche de soja. Al principio, era un vaso lleno. Cada vez que me haces daño, se escapa un poco. Dime,
¿Cuánta leche crees que queda ahora en este vaso? Agustín no creyó mis palabras. Con el rostro tenso, tomó el vaso y lo agitó suavemente. Vacío. Su cara se puso pálida al instante. Tomé el vaso y, al salir del comedor, lo tiré a la basura sin pensarlo. Sin amor, la vida aún tenía que continuar. Resultó que, con solo prestar un poco de atención, como Agustín y yo no estábamos en la misma facultad, en realidad casi no nos cruzábamos. Alan me molestó unos días por Alipay y luego se calmó. Era normal. A simple vista no parecía alguien constante. Antes había estado tan insistente solo porque no aceptaba haber sido rechazado. Pronto llegó el fin de semana. Celine tuvo un problema con su horario y me pidió que la cubriera en un trabajo temporal repartiendo folletos. Cuando llegué al centro comercial, me sorprendió ver a Alan entre el personal temporal, rodeado por varias chicas. Su expresión era tranquila, su lenguaje corporal relajado. De vez en cuando asentía ligeramente a las chicas que hablaban con entusiasmo, manteniendo una actitud distante. La luz otoñal entraba a raudales por los enormes ventanales de suelo a techo y caía sobre él. Tenía una calma y estabilidad impropias de su edad. Parecía una persona completamente distinta al Alan que yo conocía. Me detuve, como si lo hubiera sentido. Miró en mi dirección y de inmediato esbozó una sonrisa llena de sorpresa. Diosa, ¿tú también has venido? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Bien, lo de hace un momento. Esa sensación de tranquilidad, claramente había sido una ilusión mía. Cuando me acerqué, le chasqueó los dedos a la chica que estaba más cerca de él. Rápido, tráele también una taza de té a mi diosa. Quien no supiera pensaría que estaba pidiendo en un restaurante. La chica me lanzó una mirada llena de hostilidad y se fue. A Alan y a mí nos asignaron el mismo grupo, encargados de repartir folletos a los clientes que entraban por la puerta F. Qué coincidencia, él también estaba cubriendo a alguien de su dormitorio. Alan estaba exageradamente entusiasmado, incluso me quitó trabajo. Terminamos la tarea muy rápido. Fui a buscar al encargado para entregar el material, pero no había avanzado mucho dentro del centro comercial cuando vi a Agustín y a Elena sentados en una joyería. Las luces intensas del local acentuaban los rasgos de Agustín. Él tomó de la mano del dependiente una pulsera de cuarzo rosa y la colocó en la muñeca que Elena le extendía. Elena dijo algo en voz baja. Agustín, siempre tan frío. Sonrió. Incluso sus cejas se tiñeron de una ternura suave. Capítulo 07. Esa escena era deslumbrante y dolorosa. Alan también la vio. Sus bonitos ojos se endurecieron al instante. Me agarró de la muñeca y me llevó a la tienda de enfrente. No es más que una pulsera. Sus dedos largos se deslizaron lentamente por el escaparate de cristal, hasta detenerse en una pulsera de oro. Mejor compramos esta. Tiene un pequeño cascabel. Así, cada vez que mi diosa lo haga sonar, yo apareceré a tu lado. El cascabel tenía un diseño delicado y especial. La verdad es que era bonito. La compré de verdad. Más de 8,000. La pagué yo misma. Antes, para cuidar el orgullo de Agustín, nunca habría comprado algo así. Otra coincidencia, al salir de la tienda, nos los encontramos de frente. Alan, a mi lado, sonreía con brillo y saludó de forma natural. Agustín, qué casualidad. Encontrarnos aquí también es destino. La mirada de Agustín se llenó de sorpresa. La sonrisa suave de su rostro se enfrió hasta volverse gélida. Lanzó a Alan una mirada cargada de hostilidad y dio grandes pasos hasta plantarse frente a mí. ¿Por qué vuelves a estar con él? Ese tono de interrogatorio encendió mi ira al instante. ¿Con quién tengo que informarle a mi exnovio? ¿No estás tú también de compras con tu aplicada hermanita menor? Agustín frunció el ceño y avanzó para intentar agarrarme de nuevo. Oh, Tem, hoy he venido para comprarte. Me había hecho daño varias veces antes. Mi brazo esquivó su mano de forma instintiva. El pequeño cascabel de la pulsera de oro chocó y sonó con un tintineo claro. Ese sonido atrajo la atención de Agustín. Su mirada cayó sobre mi muñeca y su expresión cambió al instante. Apretó con fuerza la bolsa que tenía en la mano. Las venas del dorso de su mano se marcaron con violencia, pareciendo hacer un enorme esfuerzo. Se tragó las palabras que estaban a punto de salir. Tras unos segundos de silencio, esbozó una sonrisa amarga. Tu nueva pulsera es muy bonita. Te queda bien. Yo sabía que su orgullo había vuelto a activarse. Elena dio un paso adelante, dócil y obediente. Agustín, deja que la lleve yo. Agustín parecía perdido, y dejó que ella tomara la bolsa de sus manos. Elena me miró con timidez y explicó en voz baja. Oh, Tem, no te enfades con Agustín. Estos días no ha dejado de pensar en ti. Ya he encontrado 2 trabajos a tiempo parcial. Devolveré la matrícula a Agustín lo antes posible, dijo, con una expresión infinitamente agraviada. Agustín y yo somos como hermanos desde que crecimos juntos. No hay nada en lo que pueda compararme contigo. Oh, Tem, no tengo ningún pensamiento inapropiado. Capítulo 08.
Agustín la miró y su tono fue mucho más suave que conmigo. Esto no tiene nada que ver contigo. Esa escena de aparente complicidad era realmente nauseabunda. Alan soltó una risa burlona y alzó una ceja, como si fuera a hablar. Lo agarré del brazo. Es mi asunto, lo resolveré yo misma. Él me miró fijamente, curvó apenas los labios y dijo con una firmeza llena de protección: de acuerdo, adelante, diosa, yo siempre estaré detrás de ti, respaldándote. Ajusté la respiración y miré al hombre que permitía que Elena le tirara de la manga. Agustín, solo diré 2 cosas. El resto, déjalo a tu propio juicio. Primero, este centro comercial está bastante lejos de nuestra universidad. Que hayas venido justo aquí a comprar, ¿no fue porque ella te lo sugirió? Agustín dudó y miró a Elena. Elena parecía totalmente inocente. Yo solo había oído que aquí la variedad era más completa. Mentira, solté una risa fría. Fue porque desde temprano viste el estado de Céline. Supiste que hoy yo vendría a cubrir su trabajo temporal, y hasta le diste, me gusta. Le pedí a Céline que hiciera una captura de pantalla. Saqué la imagen. La hora mostraba poco después de las 8 de la mañana. Levanté la mirada hacia Agustín. ¿A qué hora te sugirió ella venir a comprar? ¿Te dijo que yo estaría aquí haciendo un trabajo temporal? Elena, nerviosa y agraviada, respondió. No miré el contenido. Solo di, me gusta, sin pensar. Arqueé una ceja. ¿Y por eso luego lo quitaste? ¿También sin pensar? Elena se mordió los labios con fuerza y, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Agustín. Agustín. Aquella escena era pura basura visual. Mirarla demasiado daba ganas de quedarse ciego. Aparté la vista y hablé con calma. Segundo, Agustín, ¿no te da curiosidad cómo me enteré del asunto de la matrícula? El rostro de Elena se volvió blanco. Con la voz temblorosa dijo: seguro que fuiste tú, Outem, la que estuvo investigando. Siempre has querido controlar todo lo relacionado con Agustín. Me reí con desdén y abrí un archivo de audio. De él salió la voz borrosa de Elena. Outem. Así que Agustín no te contó que me adelantó el dinero de la matrícula. Elena se quedó lívida. De forma instintiva soltó: ¿cómo grabaste eso? Si en ese momento tu móvil claramente estaba en mis manos. Capítulo 09. Cuando iba por la mitad de la frase, se dio cuenta de que algo no iba bien y cerró la boca de golpe. Sonreí levemente. Eres muy precavida. En ese momento. A propósito, me pediste prestado el móvil, pero Céline estaba no muy lejos, y ella sí llevaba el suyo encima. ¿Lo olvidaste? Las 2 estudiamos Derecho, así que con solo una mirada mía, Céline grabó el audio. Agustín apenas podía creerlo. Con decepción, cuestionó a Elena. Te dije claramente que no lo mencionaras. ¿Por qué lo hiciste? Elena se retorcía las manos con fuerza, alzó el rostro empapado en lágrimas, y sus ojos almendrados se pegaron al rostro de Agustín. Agustín, ¿acaso no dijiste tú también que somos del mismo mundo? Ella no es digna de ti. Nosotros somos la verdadera pareja. Agustín me lanzó una mirada culpable. Sentí un frío profundo en el corazón. Me di la vuelta para irme. Agustín me alcanzó y quiso agarrarme, pero al encontrarse con mi mirada indiferente, dejó caer la mano lentamente. Su voz estaba apagada y ronca. Outem, yo te amo, tú lo sabes. Aquello solo fue algo dicho al pasar. Lo siento. No sabía que ella tenía esas intenciones. Lo interrumpí. Agustín, ¿de verdad no notaste nada de sus intenciones? Lo que me importa nunca fue su codicia, sino tu actitud ambigua, tu falta total de límites. Los labios de Agustín se quedaron sin color. No creía ni por un segundo que no se hubiera dado cuenta. Simplemente quería quedarse con lo mejor de ambos mundos. Así que eligió hacerse el ciego. Quise marcharme, pero Alan apoyó suavemente la mano en mi hombro, rodeándome con el brazo, y sonrió con descaro. Espera, en una ocasión tan importante, yo también tengo que decir algo. Al terminar de hablar, dirigió la mirada hacia Elena. La sonrisa seguía en sus labios, pero sus ojos eran fríos como cuchillas. ¿De verdad crees que Outem no puede compararse contigo? Entonces tengo que hacerle justicia a mi diosa. En aspecto, cuerpo y familia, ella te supera por goleada. En estudios, Outem ingresó con una nota altísima en la Facultad de Derecho, que está entre las 3 mejores de la universidad. Tú entraste raspando en letras. Después de entrar a la universidad, ella ganó varias becas. Fue jefa del Departamento Cultural del Consejo Estudiantil y se afilió al partido. ¿Y tú? Fuiste a buscar trabajos de tutora y te rechazaron 3 familias seguidas. Lo único en lo que le ganas es en no tener vergüenza y en ser una auténtica caradura, se burló. Pero en algo sí tienes razón, tú y Agustín sois del mismo mundo. Los 2 sois expertos en compadeceros de vosotros mismos. Hacéis muy buena pareja. Alan apretó un poco más la mano sobre mi hombro. Outem y yo os deseamos una unión perfecta y eterna.
Con cada frase, el rostro de Elena se volvía más desagradable. Al final, avergonzada y furiosa, le temblaban los dientes y no pudo refutar ni una sola palabra. Cuando salí del centro comercial, Agustín estaba siendo sujetado con fuerza por Elena, que no paraba de llorar. El hombre que antes la había ayudado con tanta ternura ahora tenía la mirada helada y el gesto impaciente. Ya no quedaba rastro de aquella compasión. De camino de vuelta, al detenernos en un semáforo en rojo, Alan giró la cabeza para mirarme y habló con sinceridad. Si quieres llorar, llora. Incluso te preparé a propósito un pañuelo de seda para secarte las lágrimas. La dependienta dijo que no daña la piel en absoluto. De verdad, él era. Yo sí tenía ganas de llorar, pero ahora solo quería darle un golpe. Pareció leerme la mente. Sonrió y acercó la cabeza. Venga, no te cortes. Si quieres pegarme, pega. Le di un manotazo seco en la parte de atrás de la cabeza. Él aspiró aire con fuerza y levantó la mano derecha de golpe. ¿Iba a enfadarse? Para mi sorpresa, me miró fijamente. Bajó la mano de nuevo al volante y siguió sonriendo. Primero conduzco. En el próximo semáforo en rojo sigues pegándome. Aunque lo decía así, cada vez que nos acercábamos a un cruce, notaba que se sentaba más recto sin darse cuenta. Cuando veía que estaba en verde, soltaba un pequeño suspiro de alivio. Así que si te duele, que duela es una reacción física, que te importe es una reacción psicológica. Giró la cabeza hacia mí, con una mirada muy seria. Oh, Tem, que me pegues me hace hasta feliz. Me quedé sin palabras. Este tipo no sería masoquista. Extendió la mano y me revolvió el pelo. En sus ojos había una ternura profunda como el mar. Así es como debe ser. Oh, Tem, la persona que yo conozco es alguien llena de energía. Él no merece que pierdas tu sonrisa. Al llegar al dormitorio, como siempre, me dio todo el trato de diosa y me abrió la puerta del coche. Subí los escalones. Dudó un momento y aún así me llamó. Oh, Tem, la pulsera de cristal que compró hoy Agustín probablemente era para ti. Capítulo 10. Ya era otoño. El viento nocturno era frío y desordenó mi cabello. Me quedé de pie en la entrada del dormitorio, con el rostro tan pálido como la luz blanca de la lámpara del techo sobre mi cabeza. Hablé en voz baja. Lo sé, pero ni siquiera se atrevió a decirlo. ¿Acaso en este mundo solo su orgullo es especialmente valioso? Además, sabía perfectamente que me importaba su relación con Elena, y aún así la llevó a elegir una pulsera. Que Alan mencionara ese detalle me tomó un poco por sorpresa. Alan me levantó el pulgar. Oh, Tem, realmente mereces ser mi diosa. Una vez que despiertas, no hay quien pueda contigo. Va, todo lo sabe halagar. Aunque, pensándolo bien, ¿eso significaba que antes yo estaba ciega y sorda por amor? Bloqueé a Agustín, pero añadí a Alan en WeChat. Hablaba mucho y aparecía a menudo de repente a mi alrededor, mientras que yo apenas le respondía. Dicen que la mejor forma de superar una ruptura es empezar una nueva relación, pero yo sentía que, antes de digerir por completo todas esas emociones negativas, empezar algo a la ligera sería injusto para la siguiente persona. Si era así, mejor no darle a nadie esperanzas innecesarias. Agustín adelgazó visiblemente. Hizo todo lo posible por interceptarme, pero nunca le di buena cara. Era orgulloso y reservado. Tampoco llegó al extremo de humillarse suplicando en público. Cuando llegó el invierno y cayó la primera gran nevada, me descuidé y me resfrié. Pedí permiso y me quedé descansando en el dormitorio. Poco después de las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. Aturdida, fui a abrirla y, para mi sorpresa, quien estaba afuera era Agustín. Hacía casi medio mes que no lo veía. Estaba aún más delgado, con la barbilla cubierta de una barba incipiente y el flequillo casi tapándole los ojos. Todo en él transmitía decadencia. Capítulo 11. Al verme mirarlo, en sus ojos apagados se encendió una luz. Sonrió con un aire suplicante. Oh, Tem, oí que estabas resfriada. Vine a verte. Hace frío aquí fuera. Entremos y hablamos. En pleno invierno, tenía los hombros cubiertos de copos de nieve, pero la cabeza sudorosa. No sabía cómo había convencido al encargado del dormitorio para dejarlo entrar. Aún no habrás desayunado. Te traje gachas de marisco. Las que te gustan. Todavía están calientes. Intentó entrar al dormitorio. Extendí el brazo para bloquearle el paso y hablé con calma. Agustín, lo he dicho muchas veces. Ya hemos roto. Quizás siempre fui demasiado humilde, y por eso él pensaba que aún tenía oportunidad de volver. La sonrisa de Agustín se congeló. Sus cejas, antes levantadas, cayeron, y su mirada se volvió oscura. Lo siento, lo de Elena fue culpa mía. En ese momento perdí la cabeza. Oh, Tem, a la única que amo es a ti. Ya he cortado completamente con ella. También fue hace poco cuando supe que, antes, solías recargar en secreto mi tarjeta del comedor, y que los patrocinios del consejo estudiantil salieron también porque tú interviniste.
Apretó los labios con dolor. Perdón, me di cuenta demasiado tarde. Solté una risa burlona. Sí, todo eso era para cuidar tu frágil orgullo. Lo hacía a escondidas. Antes fui realmente tonta. El cuerpo de Agustín se estremeció con fuerza. Alzó la mano, intentando tocarme la cara. Oh, Tem, no te enfades más. Perdóname esta vez. Te prometo que nunca volverá a pasar. A estas alturas, aún pensaba que yo solo estaba enfadada. Di 2 pasos atrás y esquivé su contacto. Agustín, cuando una pareja rompe, significa que a partir de ahora somos individuos independientes, sin ninguna relación entre nosotros. No te reprocho tu infidelidad emocional, pero tampoco quiero que sigas molestándome. No me hagas arrepentirme de haberte amado. El cielo exterior estaba encapotado y la luz del pasillo era tenue. Agustín se quedó de pie dentro de la sombra que proyectaba mi luz del dormitorio. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido como un fantasma. Bajó lentamente la bolsa de gachas de marisco. Su nuez de Adán subió y bajó con fuerza. Aún estás alterada. Esperaré a que te calmes un poco y volveré a buscarte. Agustín, soy de Hunan. Me gusta el picante y no me gusta la sopa de marisco. Antes solo me adaptaba a tu gusto. Estaba dispuesta a cambiar mis hábitos por amor, pero no a renunciar a mi dignidad y a mi orgullo. Además, como tú mismo dijiste, en efecto no somos del mismo camino. Tú y Elena, quizás sois los verdaderamente afines. Agustín se fue. Me quedé en la ventana observándolo. Sus pasos eran especialmente lentos. La nieve caía ligera por todo el cielo, pero al posarse sobre él, parecía doblarle la espalda. Capítulo 12. La nieve volaba cada vez con más fuerza, hasta que finalmente su figura quedó por completo sepultada. Me di la vuelta para volver a la cama cuando un zumbido insistente comenzó a sonar. Era un dron, flotando frente a mi ventana, con una pequeña pancarta colgando, para la diosa, a abrir personalmente. Con solo verlo supe que era otra de las locuras de Alan. El dron se quedó suspendido sin moverse. El zumbido era tan molesto que no tuve más remedio que estirar la mano y coger lo que llevaba. En cuanto lo hice, el dron giró, mostrando otra pancarta. La diosa es muy obediente. Cierra rápido la ventana. Cuidado con el lobo feroz. El lobo más grande eres tú, ¿no? Alan me había enviado un cuenco de fideos de arroz, aún humeantes. Se me humedecieron los ojos al instante. Los de Hunan adoramos los fideos de arroz. En esta lejana ciudad del norte era casi imposible encontrarlos, y no sabía de dónde los había conseguido. Después de comer los fideos y tomar la medicina, volví a dormirme muy pronto. Soñé con cuando Agustín se postuló para presidente del Consejo Estudiantil. En el tramo final de su discurso de investidura, mencionó de forma especial mi apoyo y ayuda constantes. En el sueño, me vi a mí misma de entonces, con las mejillas sonrojadas por la emoción y la timidez, y sonreí suavemente. Sí, amé con todo mi corazón. Aunque me hayan traicionado, no me arrepiento. Sigue adelante, oh Tem, tu camino será cada vez más amplio. ¿Para qué necesitas un hombre? Estudiar bien, comer rico, ¿no es eso suficiente? Alan me llevaba comida todos los días. Al final no pude resistirme a la tentación de los fideos y siempre los aceptaba. Cuando ya me recuperé, me pidió que lo invitara a comer. Era lo justo. El lugar lo eligió él, un restaurante de cocina de Hunan. Después de comer fui al baño y aproveché para pagar. Al volver, en la mesa de al lado una pareja estaba discutiendo. La chica lloraba mientras reclamaba. ¿Solo porque mis padres te dijeron un par de cosas? 3 años de relación y dices que rompemos así sin más. El chico se levantó, visiblemente impaciente. Sí, no estoy a tu altura. Tu familia tiene casa y coche. Yo solo soy un pobre paleto del campo. Tú eres una señorita rica. Puedes dejar de aferrarte así. La chica, furiosa, agarró una taza de té hirviendo y se la lanzó a la cara. El hombre se agachó rápidamente y la esquivó. El té caliente vino directo hacia mi rostro. El corazón se me subió a la garganta. Si eso me caía encima, mi cara habría quedado hecha un desastre. Capítulo 13. El cambio ocurrió en un instante. No tuve tiempo de esquivar cuando, de repente, una sombra negra pasó frente a mis ojos. Alan, que hacía un momento estaba mirando la escena con evidente interés, apareció a una velocidad increíble y se plantó delante de mí. Esplas. El agua caliente le enrojeció gran parte del cuello. Aspiró aire con un siseo. La chica se quedó aterrorizada. Yo también. Alan me sonrió con los ojos curvados y, acto seguido, empujó la otra taza de té caliente hacia la chica. Sigue. Esta vez apunta bien, directo a la cara de este basura. Tras unos segundos de estupor, la chica agarró al tipo por el cuello de la camisa y le vació el té encima del rostro sin piedad. Al salir del restaurante, el cuello de Alan seguía rojo. No te preocupes. Tengo la piel dura,
Se detuvo y me sonrió al ver mi expresión preocupada y culpable. Me encanta bloquear por ti. Poder protegerte me da una satisfacción psicológica enorme. Como diosa. Deberías pensar así, que este pagafantas pueda protegerme es su honor. Me quedé sin palabras. ¿Se puede ser más tonto? Tenía ropa de repuesto en el coche. Mientras se cambiaba, yo giré la cabeza para mirar hacia afuera. A propósito, me pinchó la espalda con la yema del dedo. Date la vuelta y mira. Mi cuerpo es de primera categoría. Si no miras te vas a arrepentir. Es gratis. ¿Ni así lo miras? Apreté los dientes. Cierra la boca, o te tiro otra taza de agua caliente. No es como si no lo hubiera visto antes. Antes, él y Agustín estaban los dos en el equipo de baloncesto de la universidad. En aquel partido, yo había ido a animar a Agustín. En los últimos segundos, Alan metió un triple que dio la vuelta al marcador y aseguró la victoria. Emocionado y presumiendo, se quitó la camiseta y la lanzó a la grada. Acabó cayéndome en la cabeza. El olor a sudor casi me mata, pero gracias a eso, sus abdominales marcados provocaron una oleada de gritos. Ahora, llevaba la camisa con los 3 botones superiores desabrochados, dejando ver un pecho firme de tono bronceado, como una cueva misteriosa que invitaba a apartar la tela y explorar. Me ruboricé un poco y giré la cabeza. Abróchate bien la camisa. Chasqueó la lengua un par de veces y de repente se acercó, demasiado cerca. Casi me empujó el pecho frente a la cara, obligándome a mirarlo. Me pegué al respaldo del asiento y contuve la respiración de forma instintiva. Entonces lo oí reír suavemente. Oh, Tem, puedes desear mi cuerpo con total descaro. No hace falta que te dé vergüenza. Yo puedo. Capítulo 14. ¿No será que quiere besarme? No, alcé la voz. Si sigues así, me bajo del coche. Su risa se hizo más fuerte. Estaba demasiado cerca. Sentía incluso como la vibración de su pecho se transmitía a mi cuerpo. Veía con claridad su nariz perfectamente definida y sus pestañas espesas. El aire caliente que exhalaba rozaba suavemente mi lóbulo de la oreja, como si fueran olas rosadas. El ambiente dentro del coche se volvió extraño. Casi no podía respirar. Abrió la boca con decepción. ¿Ni siquiera puedes ayudarme a ponerme un poco de pomada? Así que era para poner pomada. Exprimí la pomada blanca. La calenté entre las palmas y la apoyé suavemente en su cuello, presionando despacio un par de veces. Entonces lo oí aspirar aire con un siseo. El lóbulo de la oreja y la cara se le tiñeron de rojo. ¿Duele?, pregunté. No, sí duele. Lo haré más suave. Se puso aún más rojo y me miró con esos ojos seductores. El dolor concedido por la diosa es dolor y placer a la vez. Fui yo la que se lo tomó en serio. Este hombre no suelta ni una frase decente. Le apreté con fuerza a propósito y aspiró aire con otro siseo. Después de poner la pomada, sin querer, miré su pecho. No sé si fue imaginación mía, pero hasta los pectorales parecían teñidos de un rubor rosado. ¿No se supone que esta pomada es refrescante y calmante? Aunque el coche tenía la calefacción encendida, con solo la camisa puesta iba a tener frío. Ponte el abrigo. Se movió un poco. No tengo frío, pero ese pecho balanceándose me estaba mareando. Fui a agarrar el abrigo que tenía sobre el abdomen. La diosa ordena, tienes que ponértelo. Pareció ponerse nervioso y alzó la mano para cubrirse, pero ya era tarde. Vi de un vistazo ciertos cambios evidentes en él, con culpabilidad. Se tocó la nariz y volvió a colocarse la ropa. De verdad no tengo frío, volvamos. Sí. La incómoda acabé siendo yo. Sujeté la correa del bolso con cierta rigidez. Giré la cabeza hacia la ventana y respondí con un suave «MM». En ese momento se inclinó. Tiró del cinturón de seguridad y me lo abrochó. Sus ojos color ámbar me miraron fijamente, sin parpadear. Cinturón puesto. A partir de ahora, la seguridad de la diosa corre por mi cuenta. Como para aliviar la incomodidad de antes. Conduciendo dijo, «Oh, Tem, si por ayudarte a bloquear el agua hirviendo me desfiguro, ¿no me darían el premio anual al mejor pagafantas?» Le lancé una mirada blanca. Yo diría que al mejor perro tonto del año. No le importó en absoluto. Sus ojos seguían brillando. Da igual, con tal de ser tu perro. Si soy tu perro, ¿puedo volver contigo a casa? En ese instante, de verdad tuve el impulso de comprar una cuerda y atar a este imbécil. Así que no te acerques a los idiotas, porque se contagia. Por la noche, después de ducharme, recibí un mensaje de WeChat de Elena desde una cuenta secundaria. Era una foto de Agustín tumbado en la cama de un hotel, con el texto, «Oh, Tem, Agustín está borracho y no deja de llamar tu nombre. Ven a verlo, por favor». Capítulo 15. Me sequé el cabello aún goteando y respondí, «Claro, mándame la ubicación». No volvió a contestar. Ya sabía que esa coqueta pretenciosa solo estaba actuando. Si de verdad quisiera que fuera
Habría enviado directamente la información del hotel y el número de la habitación. No buscaba más que esperar a que yo rechazara, para luego mostrarle el mensaje a Agustín. Por supuesto, también había un componente de alarde. Puede que ya no ame a Agustín, pero tampoco soy tan magnánima como para desearles felicidad. Además, ya estaban en un hotel, hombre y mujer a solas. Agustín había bebido un poco, lo que tenía que pasar probablemente pasaría esa noche. No pude más, me dieron ganas de vomitar. Me bebí 2 latas de cerveza que Céline tenía escondidas y me fui a dormir de golpe. Fue curioso, esa noche dormí de un tirón hasta que amaneció. La piedra que antes parecía oprimirme el pecho, como que de repente se había apartado. Sabía que esta vez sí, de verdad, lo había soltado por completo. A la mañana siguiente me levanté temprano para ir a clase y descubrí que Agustín estaba en cuclillas frente a la puerta del dormitorio. Di varios pasos sin atreverme a reconocerlo. Tenía la cara llena de barba, el abrigo arrugado y colgándole flojo del cuerpo, unas ojeras profundas, como si llevara meses sin dormir. Anoche vi que Alan te abrazó. ¿Ya están juntos? Por fuera me mantuve impasible, por dentro lo entendí todo. Con razón ayer Alan insistió de repente en que lo abrazara para consolar su cuerpo y su alma heridos. Seguro sabía que Agustín estaba allí y lo hizo a propósito para provocarlo. Oh, Tem, quizá tenías razón. Elena y yo somos del mismo mundo. Ayer bebí y dejé que me llevara al hotel, pero aún así no pude. Se agarró la cabeza con dolor. Mi mente estaba llena de ti. Fuera de ti, nadie más sirve. La verdad es que tampoco sé si conmigo habría podido. Antes, nosotros aún no habíamos cruzado esa última línea. Miré con calma al hombre destrozado frente a mí y dije con frialdad, si estás enfermo, ve al hospital. Yo no soy médica. En ese segundo, incluso sentí lástima por Elena, pero pensándolo mejor, ella sabía que Agustín tenía novia y aún así fue a provocarlo. ¿Qué tenía de digno de compasión? Todo esto no era más que karma. Agustín era una figura conocida en la universidad, y las noticias sobre él corrían rápido. Escuché a mis compañeras contar con todo lujo de detalles que Agustín había enfermado y pedido una semana de permiso, que Elena fue a armar escándalo al dormitorio de chicos y terminó siendo expulsada por él. También renunció a su puesto como presidente del consejo estudiantil, porque no lograba conseguir ni un solo patrocinio. Así, la gala de Año Nuevo no podía organizarse, pero nada de eso tenía ya que ver conmigo. Yo estaba en calma, lo escuchaba como quien oye un chisme, por puro entretenimiento. Esta vez Agustín parecía haberse rendido de verdad. Ya no me molestaba, aunque a veces mandaba a alguien a entregarme materiales que había preparado con esmero para el examen de inglés Set 6, y también exámenes reales de nuestra carrera que no sabía de dónde había conseguido. Otra vez incluso envió una entrada de cine para una película que yo había dicho antes que quería ver cuando se estrenara. Alan se enteró de alguna manera y compró otra entrada. Se pegó a mi sinvergüenza para ir al cine juntos y hasta subió fotos a sus redes. Si Agustín lo supiera, probablemente se moriría de la rabia. Pero ¿qué más da? Esa noche, pasadas las 10, el jefe del dormitorio de Alan me llamó por teléfono. Dijo que a Alan le había pasado algo y que fuera enseguida. Capítulo 16. En ese momento, el corazón se me hundió. No tuve tiempo de arreglarme. Me puse un abrigo por encima y salí con el pijama puesto. El jefe del dormitorio no explicó mucho. Durante todo el camino estuve inquieta. Mis pasos se aceleraban cada vez más. Al llegar a la puerta de la universidad incluso tropecé y casi caí. Cuando por fin llegué, descubrí que solo era una reunión de su dormitorio. Alan había bebido sin darse cuenta. En ese instante estaba abrazado a un enorme pilar a la entrada del restaurante, negándose a irse pasara lo que pasara. El jefe del dormitorio era un tipo peculiar. Tras graduarse del instituto, trabajó 3 años en una cadena de montaje. Luego despertó, decidió estudiar en serio. Repitió 1 año y consiguió entrar en nuestra universidad. Era varios años mayor que nosotros y mucho más sereno. Además, era alérgico al alcohol, así que no había probado ni una gota. A los demás ya los mandé de vuelta, me dijo. Solo queda él, que no quiere irse. Luego me llamó aparte. Déjalo ahí abrazado al pilar un rato. Oh, Tem, ¿tú y Agustín ya habéis roto del todo? Sí, soltó un suspiro de alivio. Me alegro. Entonces trata más con Alan. No te dejes engañar por lo poco serio que parece. En realidad siempre te ha tenido muy presente. Hay bastantes chicas que lo persiguen, pero cada vez que alguien se le declara, él se pasa media hora hablándole de ti. Todas las que se han sentido atraídas por él saben que tiene una diosa. ¿Quién aguanta algo así? Me mordí el labio. Mis emociones eran un lío. Pensé en lo que Billy había dicho aquella vez y me sentí mal. Cuando Agustín se postuló para presidente del consejo estudiantil, Alan también era candidato. Agustín ganó solo por un voto.
Y fue el de Alan. Seguramente te veía todos los días ayudándolo a conseguir votos y no quería que te sintieras mal si perdía. Aquella vez que te desmayaste en la entrada de la universidad, fue Alan quien te cargó a la espalda y corrió hasta el hospital. Agustín también lo sabía, ¿verdad? Pero nunca te lo contó. Y el día que rompiste y te lo encontraste no fue casualidad. Llevaba rato dando vueltas en coche alrededor del KTV. Esa caja de caramelos también la había encargado hace tiempo a alguien que los trajera del extranjero. Tenía miedo de que no los aceptaras y ni siquiera se atrevió a envolverlos bien. El día que tú y Agustín os hicisteis pareja, él se emborrachó y lloró a gritos toda la noche. En el dormitorio no dormimos nada. A la mañana siguiente se levantó temprano para comprar el desayuno para todos. Yo sabía que lo hacía para verte en el comedor. Recordé que, efectivamente, al día siguiente de confirmar mi relación con Agustín me lo encontré en el comedor. Llevaba una gran bolsa de desayunos y me sonrió con total naturalidad. En ese momento incluso pensé, este tipo solo juega. Si no, al verme con otra persona, al menos debería estar triste. El jefe suspiró. No te digo que tengas que aceptarlo, solo quiero que lo conozcas un poco más. Siempre dice que le gustas por decisión propia y que no quiere hacer chantaje moral, pero se lo guarda todo dentro, y tú no conoces su sinceridad. Me contó muchas cosas. Me hizo sentir que quizá nunca había conocido de verdad a Alan. Alan, borracho, era dócil como un niño. Le dijeron que se quedara allí quieto y siguió abrazando el pilar sin moverse. Lo miré, con el rostro enrojecido y la mirada algo perdida, entre enfadada y divertida. ¿Por qué bebiste tanto? Porque no estoy feliz, dijo con una voz llena de agravio. La diosa me rechazó. Me duele muchísimo el corazón. Mientras hablaba, se llevó la mano al pecho y fue deslizándose lentamente por el pilar hasta casi sentarse en el suelo. El corazón se me encogió de golpe. Anoche, tal como él quería, lo abracé un poco. Aprovechó y fue más allá. Outem, ya no me odias, ¿verdad? ¿Y si lo intentamos? Yo te trataré bien. Pero lo rechacé. En ese momento se quedó rígido un instante, aunque enseguida volvió a sonreír. Que la diosa te rechace también es una de las asignaturas obligatorias en la vida de un pagafantas. Outem, no te sientas mal. Las chicas deberían aprender a decir que no. Con aquella actitud tan relajada, pensé que no le había afectado en absoluto. No imaginé que, extendí la mano para tomar la suya. Vamos, te llevo de vuelta. No, negó con la cabeza. Voy a esperar a mi diosa. Me ruboricé un poco. Yo soy tu diosa. Me miró con esos ojos empañados por la borrachera. Mientes, mi diosa tiene el pelo largo. Después de la ruptura, para simbolizar que empezaba de nuevo, me había cortado el pelo corto. Guardé silencio unos segundos y pregunté en voz baja, ¿y si ella no viene nunca? ¿Vas a seguir esperando? Sí, ¿y cuánto tiempo piensas esperar? Capítulo 17. Bajó la mirada. En sus pestañas se acumulaba una fina neblina, y la comisura de sus labios se alzaba dibujando una curva de felicidad. Entonces esperaré toda la vida. Resultó que Pagafantas era solo su fachada. La devoción profunda era su verdadera alma. Pero yo no lograba aclarar mis sentimientos. No podía estar con él solo por conmoverme. Hacerlo así sería una falta de respeto a su entrega. Aún así, podía intentar pasar más tiempo con él. Cuando estaba con Agustín, a dónde ir y cómo organizar los planes casi siempre recaía en mí. Con Alan era distinto. Tenía una energía inagotable y montones de ideas nuevas. Yo solo me ocupaba de disfrutar, y él se encargaba de todo lo demás. Eso hacía las cosas mucho más ligeras. Además, tenía coche. No había que apretujarse en el metro o el autobús. Salir a divertirse también resultaba menos agotador. Tras los exámenes finales, me pidió que no volviera a casa de inmediato y que me llevaría en coche a la ciudad vecina, la ciudad B, para dar una vuelta, para demostrar que no tenía malas intenciones. Incluso reservó 2 habitaciones por adelantado. Era la primera vez que visitaba la ciudad B como ciudad histórica y cultural. Su atmósfera era completamente distinta a la de la ciudad A. Llegamos al atardecer. Descansamos una noche en el hotel y, tras desayunar, salimos contentos en coche. La noche anterior me había lavado el pelo antes de dormir. Quizá no se secó del todo y, por la mañana, había un mechón rebelde levantado. Intenté domarlo con un poco de agua fría, pero cuando se secó volvió a asomar sigilosamente. Usé el móvil como espejo para aplastarlo justo cuando el semáforo se puso en rojo. Alan alzó la mano y me despeinó varias veces. La luz matinal, como la miel clara, cayó en sus ojos, haciendo brillar sus pupilas color ámbar. En ese ámbar me vi a mí misma, ceño fruncido pero con una sonrisa en los ojos. El cariño en la mirada de Alan parecía desbordarse. Bajo el tibio sol invernal del norte, dijo, Outem, cuando pasen las vacaciones de invierno, nosotros. No había terminado cuando sonó un boom.
ensordecedor. Una enorme llamarada se elevó en el frente izquierdo. Humo espeso, estruendo continuo, explosiones sucesivas. La vista quedó cubierta por fuego y humo. La detonación lanzó fragmentos por todas partes. Trozos de hormigón de una pared golpearon con violencia el parabrisas. Ya estaba aturdida por el estruendo. Con ese impacto, el coche se sacudió con fuerza y yo me mareé aún más. La vista se me nubló. Alan estaba peor. Tenía la frente ensangrentada. La puerta quedó hundida y no podía abrirse desde dentro. Y salir corriendo afuera no parecía más seguro que quedarse dentro. En el instante previo a perder el conocimiento, lo vi inclinarse y cubrirme firmemente ambos oídos con las manos. No sé cuánto tiempo pasó. Oí muchas voces confusas, voces humanas, y aún más un zumbido intenso, como si miles de abejas zumbaran junto a los oídos. Con un dolor punzante, intenté abrir los ojos, pero los párpados pesaban demasiado. Entre el caos, capté la voz de Alan. Primero, sálvenla a ella. Luego la atenderemos. Tú estás más grave. Estoy bien. Primero, sálvenla. Rompió a llorar, la voz temblándole. No se mueve. ¿No habrá pasado algo? Los rescatistas dijeron algunas frases, quizá para tranquilizar. No pude distinguirlas. Solo oí al final, tranquilo, por la distancia a la explosión. No debería haber riesgo vital. Haremos todo lo posible por salvar a tu esposa. En mi confusión, oí a Alan decir con urgencia, no es mi esposa, pero es la única persona que amo. Por favor, sálvenla. Quise hablar, decirles que yo estaba bien y que salvaran primero a ese idiota de Alan, pero no me salía la voz. Quise abrir los ojos para ver cómo estaba él, pero no pude. Entre sus llamadas roncas de «Outem», volví a perder el conocimiento. Desperté de nuevo en el hospital. Al abrir los ojos, me encontré con la mirada ardiente de Alan. Tenía el brazo izquierdo enyesado, la cara vendada, aspecto exhausto, ojeras profundas y barba crecida. Siempre presumía. Jamás habría aparecido ante mí así. Al verme despertar, sus ojos apagados se iluminaron. Pensé que diría algo conmovedor, pero levantó 3 dedos y preguntó, «Outem, dime, ¿cuántos son estos?» 2, tosí suavemente un par de veces y parpadeé. «¿Y tú quién eres?» Alan se quedó helado unos segundos y luego, eufórico, dijo, «Soy tu prometido, me llamo Alan. Me amas muchísimo y quedamos en casarnos al graduarnos». Este bribón intentaba aprovecharse, a pesar de estar herido y conectado al suero. Forcejeó para sentarse, abrió la mesilla y sacó una caja. Abrió el estuche de terciopelo azul y mostró un par de anillos de platino. «Mira, ya elegimos los anillos». En el centro brillaban pequeños diamantes, deslumbrantes, pero ni siquiera igualaban la luz de los ojos de Alan en ese instante. Esa luz me hizo arder los ojos y me llenó el pecho. Moví los labios para hablar. Cuando la puerta se abrió de golpe, Agustín entró apresurado. Se lanzó junto a mi cama y, con manos temblorosas, tocó mi frente vendada. Con voz ronca dijo, «Outem, lo siento, llegué tarde». Capítulo 18. Hacía días que no veía a Agustín. Casi no podía reconocer al hombre que tenía delante. Estaba tan delgado que parecía otra persona, los ojos hundidos, los pómulos marcados, el cabello largo y desordenado. Se arrodilló directamente junto a mi cama de hospital. «Outem, lo siento. En el pasado fui demasiado estúpido, demasiado orgulloso. No supe valorar lo que tenía. De camino aquí, cada segundo fue una tortura. Tenía miedo de que te pasara algo, miedo de arrepentirme toda la vida, miedo de no llegar a tiempo para decirte lo que siento». El ardor en los ojos de Agustín casi me quemaba. «Outem, a partir de ahora, lo más importante en mi vida eres tú. Eres mi reina. Eres todo para mí. Volvamos, por favor». Por el rabillo del ojo vi como la luz en los ojos de Alan se apagaba poco a poco, como una hoguera ardiente a la que le echan de golpe un cubo de agua helada. Mis oídos seguían zumbando. Qué extraño, cuando hablaba con Alan hace un momento, ese zumbido parecía no afectarme en absoluto. Me apoyé en la cama y me levanté despacio. Agustín se puso eufórico y alargó la mano para ayudarme. «Outem, túmbate, descansa bien». Lo aparté de un manotazo y, sonriendo, le tendí la mano a Alan. «¿A qué esperas? ¿No vas a ponerle el anillo a tu diosa?» Alan se quedó paralizado. Pasaron unos 5 segundos antes de reaccionar. La alegría y el fervor en sus ojos prendieron como fuego desatado. Sacó el anillo y trató de ponérmelo. Por los nervios, le temblaban las manos y falló varias veces. «No te muevas», le dije, sujetándole la mano y ayudándolo a deslizar el anillo por mi dedo. Encajó a la perfección, como hecho a medida. Los ojos de Alan se enrojecieron. La garganta se le cerró y no pudo decir una sola palabra. Fui yo quien sonrió. Levantó el rostro y atrapó sus labios.
Tú diste 99 pasos. El último. Déjamelo a mí. Epílogo. Tras graduarnos de la universidad, Alan se fue conmigo a Ciudad del Sur. Nuestras familias tenían niveles similares y valores muy parecidos. Ambas estaban encantadas con nuestra unión. Durante los preparativos de la boda, Agustín se puso en contacto conmigo. Su madre había enfermado gravemente y me preguntó si tenía alguna forma de contactar con cierto profesor de un hospital para operarla. Le mostré el mensaje a Alan. Con tono agrio dijo: el exnovio ya habló. Es una cuestión de vida o muerte. No puedes hacértela indiferente. El día que su madre ingresó, Alan y yo fuimos a verla como simples compañeros de universidad. Agustín vio el anillo de boda en mi dedo corazón y, abatido y solo, me dio la enhorabuena. Al marcharnos, nos acompañó hasta la entrada del hospital. Alan fue a buscar el coche. Agustín se quedó de pie entre la multitud y dijo en voz baja: "Oh, Tem, ahora sí que me he despertado del todo. Ahora entiendo qué fue lo que perdí". El sol de verano ardía con fuerza, pero no lograba iluminar sus ojos apagados y grises. Sí, perdiste la oportunidad de ahorrar décadas de lucha, y perdiste todo mi amor sincero. Le sonreí con serenidad y le dije adiós con la mano. El coche ya llegó. Me voy, Agustín. Adiós.